Muy buenas tardes, ya son las 18:32 aquí en Chile, 2 horas antes en Perú, Colombia, 3 horas antes en México. Les agradezco mucho por haber ingresado y participado en este webinar. Tenemos alrededor de 21 países de personas que se han inscrito, así que ha habido bastante interés a nivel internacional. Eso ha sido bueno porque hemos tenido en todos estos webinars internacionales que hemos hecho la participación de mucha gente de distintos países. En este momento ya somos más de 65 participantes los que están conectados, así que esperamos que en los próximos minutos se vayan conectando el resto de gente. Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en el país en que estén. Veo mucha gente amiga también, como siempre, gente de Argentina, gente de Ecuador, gente de Bolivia, así que gente con la que he trabajado muchísimo, así que les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y la intención es trabajar sobre el tema de cultura, especialmente en el ámbito de lo que está relacionado con la seguridad operacional. Mientras se va ingresando la gente, voy a ir generando la información de tipo general respecto del webinar. Ya los que han participado con nosotros probablemente ya conocen nuestras reglas. Como normas, vamos a silenciar los micrófonos y después, cuando ya llegue la ronda de preguntas, vamos a dar el espacio para que se puedan conectar y siempre van a poder utilizar el chat, ¿no? Se van a apagar las cámaras a excepción de los expositores. El chat va a estar completamente activo, pueden colocar sus preguntas en el chat. Siempre va a haber una persona que va a estar obviamente visualizando el chat para poder ir informándonos a nosotros de cualquier inquietud que pudiese haber. Si ya por un tema de tiempo no pudiésemos responder a todas las interrogantes, obviamente siempre estamos a través de nuestro mail info@qslconsult.com dispuestos a recibir todas sus preguntas, dudas y lo que les podamos ayudar. Acuérdense que esto lo estamos haciendo justamente para colaborar con nuestra industria. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complejos y es necesario tener esta colaboración y buena disposición entre todos para seguir avanzando. La aviación no puede retroceder, la aviación tiene que seguir mejorando la seguridad. Las condiciones, desgraciadamente, han generado, y estamos viéndolo por temas de estadística, una serie de aumento de incidentes, inclusive accidentes aéreos fatales. El ratio que teníamos hace un año atrás, evidentemente que era un récord el que estábamos teniendo, había un progreso enorme en lo que es el ratio de accidentabilidad en nuestra industria aérea, simplemente se está viniendo abajo. Han aumentado prácticamente cuadriplicado los incidentes y también ha habido un aumento notable de accidentes por cantidad de vuelos, o sea, el ratio, ¿no? Hemos disminuido en forma tremenda la oferta, en algunos casos se ha llegado a disminuir hasta un 90% el tráfico aéreo, y sin embargo, los incidentes en números han aumentado. Entonces eso significa que definitivamente los ratios de seguridad que teníamos el año pasado hoy día están completamente trastocados, y eso es evidente por la situación que vivimos, el estrés, las situaciones de salubridad, la tensión que hay por el tema de los contagios, los fallecimientos, etc. Entonces, justamente es ahora cuando tenemos que tener más alerta, estar con más ojos encima de la operación. Y uno de estos temas que está vinculado al concepto de seguridad operacional es hoy día trascendental. Es necesario poder generar estos comportamientos a nivel organización para mantener esa seguridad tan excelente que hemos logrado producto de entender las causas de nuestros accidentes
y por supuesto ahora ya desde que se salió la normativa respecto al SMS, hacer gestión de riesgo proactivo, salir a cazar peligros y mitigar todos los riesgos asociados a esos peligros. Vamos a entregar, como siempre, la grabación del webinar completo y, por supuesto, la presentación, de tal manera que ustedes lo puedan tener como documentos de consulta. El objetivo, propiamente tal, es de justamente poner en común entre todos nosotros lo que es el concepto de cultura, cómo se genera la cultura, cómo se debe de gestionar la cultura y poderla justamente enfocar a la seguridad operacional. Acuérdense que el SMS y el SSP, ambos exigen que se intervenga la cultura para que esa cultura sea una cultura que promueva la seguridad operacional. Es una cultura donde la gente está haciendo cosas que tienen que ver con justamente la gestión de riesgo. Está reportando, está realizando las prácticas de TEM, Threat and Error Management. La organización está entendiendo sus incidentes, sus eventos de no conformidad y obviamente eventos de tipo no deseado, que los van a investigar y a entender las causas para poder generar las defensas, las barreras y prevenir el accidente aéreo y, por supuesto, los incidentes, tanto graves como incidentes que estamos expuestos permanentemente en el día a día. La orientación pedagógica está orientada a los proveedores de servicios y, por supuesto, a las autoridades de aviación civil, al personal, dado que ambas organizaciones tienen que gestionar la cultura como parte de la obligación del SMS. ¿Ah? Mucha gente no se ha dado cuenta que esto es un requisito y que está expreso en el estándar de SMS y de SSP de acuerdo al anexo 19 y lo vamos a conversar un poco más adelante. La metodología es la exposición de cada uno de los expertos. Vamos también a analizar las preguntas y las opiniones. El webinar se graba y se va a distribuir a todos el material, como ya lo había mencionado. Los expositores que tenemos el día de hoy, Philip Wood, el gerente general de la empresa circular HR, que es un centro de desarrollo humano con alta experiencia, mucha experiencia en gestión del talento, en gestión de los recursos humanos y especialmente gestión de la cultura. Circular HR es una organización de la Fundación Chile. La Fundación Chile es una organización que está muy comprometida y realiza actividades tanto a nivel nacional como internacional, justamente respecto a la innovación tecnológica y a la generación de personal con talento para hacer frente a todos los desafíos que tenemos en este mundo cambiante y en especial, por supuesto, en estas circunstancias que estamos viviendo. Yo voy a encargarme de la parte de lo que es gestión de cultura y clima organizacional desde el punto de vista de la seguridad operacional y Patricio Cancino nos va a hablar sobre la detección de necesidades y lo que hemos venido haciendo respecto de entender las necesidades de la industria y en especial entender cómo es que los proveedores de servicios, las autoridades aeronáuticas necesitan y deben evaluar su cultura y su clima organizacional y la intención de este webinar es entregarles a ustedes esa información y especialmente la metodología desarrollada por QSL. Bien, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Philip Wood. Él va, como ya había mencionado, a conversar sobre los aspectos generales de lo que es cultura y clima a nivel organizacional y va a mostrar una metodología que es muy usada a nivel mundial. Él va a hacer las explicaciones del caso y a partir de ese enfoque de tipo genérico que es para cualquier tipo de empresa, no estamos hablando específicamente de empresas aeronáuticas, sino cualquier tipo de empresa asociada a cualquier tipo de sector económico, deben intervenir y deben gestionar
su cultura, y eso es lo que él nos va a ofrecer. Eh, Adelante, Philip, bienvenido. Voy a dejar yo de compartir para que tú puedas ingresar con tu material. Muchas gracias, José. Se ve, ¿no es cierto? Es la pregunta Sí, de esta perfecto. pandemia. ¿Se ve? Ah, sí. Sí. Es la pregunta de la pandemia. Ok, bueno, como bien dijo José, le agradezco a José, a Patricio, ¿no es cierto?, haberme invitado a esta charla. Voy a tratar de generar un panorama respecto de lo que vamos a entender por cultura organizacional y gestión de cultura organizacional. Si bien lo voy a exponer en forma conceptual, y voy a tratar de terminar con, ¿no es cierto?, cómo bajaría la cultura en la industria aeronáutica, para después que José y Patricio, que son los especialistas, ¿no es cierto?, profundicen en estos temas. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Voy a comenzar. ¿Qué vamos a entender por cultura? O sea, por cultura se entienden muchas cosas, pero en rigor, ¿no es cierto?, es el conjunto de creencias, actitudes compartidas por los miembros de una organización. Entonces, es fácil decir que son las creencias y los valores compartidos, pero esto se tiene que concretar en conductas explícitas. Entonces, atrás. Entonces, cuando haciendo, el digo es cómo se comportan las personas. Entonces, personas que comparten ciertos valores se comportan, ¿no es cierto?, de determinada forma. Entonces, cuando nosotros trabajamos en cultura, lo que tratamos de hacer es alinear conductas que más o menos, ¿no es cierto?, los miembros de la organización se comporten de una manera similar. Entonces, así, ¿no es cierto?, vamos a tener una organización alineada. Y eso implica compartir ciertos valores, ¿no es cierto?, tener ciertos artefactos que sirven para impulsar la cultura y, ¿no es cierto?, el último, el indicador final sería la conducta. Entonces, lo que buscamos es ciertas conductas alineadas con la manera, digamos, de ver una organización. Entonces, luego surge la pregunta, ¿en qué se diferencia, ¿no es cierto?, la cultura del clima? Bueno, en términos de clima, el clima lo podemos definir como la percepción positiva o negativa que tienen las personas respecto de su ambiente de trabajo. Entonces, es una percepción, no necesariamente es una conducta, ¿ok? Es, me siento cómodo, me siento satisfecho, me siento insatisfecho en relación a ciertas dimensiones, ¿no es cierto?, de la organización. Entonces, es una percepción, no es una conducta. La cultura se concretiza en conductas. Disculpen que sea majadero, pero quiero dejar ese mensaje súper pasado, porque cuando lleguemos a la cultura de aviación, digamos que una cultura de seguridad, tenemos que entonces comportarnos de determinada manera, todos los miembros de la organización, independiente de donde estemos, si estamos en los counters, si estamos en áreas de mantenimiento o si estamos en áreas de operación. Entonces, bueno, el clima, ¿no es cierto?, es la percepción que tienen los miembros de la organización positiva o negativa respecto de su organización. Ahora, últimamente también ha surgido un concepto que se llama engagement, que tiene, ¿no es cierto?, una distinción respecto al clima, porque muchas veces se dijo, un clima bueno genera mayor productividad, genera mayor, ¿no es cierto?, resultados positivos. El tema es que el engagement adiciona a la satisfacción la energía. Es decir, personas que se sienten bien en una organización o perciben de manera positiva una organización van a generar mayor energía, por lo tanto van a generar mayor productividad. ¿Qué hemos estado viendo en los últimos años? Que las culturas, que las organizaciones que generan mayor energía son más productivas. O sea que hay una diferencia importante entre cultura, clima y engagement. Cultura son las conductas con valores compartidos, el clima es la percepción positiva o negativa respecto a una organización, y el engagement es la percepción positiva o negativa con energía que me hace, ¿no es cierto?, ir hacia conseguir ciertos objetivos. Bueno, dicho estas distinciones, que creo que es importante hacerlas, ¿no es cierto?, hacerlas al comienzo, vamos a usar, no sé, el marco conceptual de cultura, vamos a usar el de Kim Cameron, de la Universidad de Michigan. ¿Por qué? Porque básicamente es uno de los modelos que más se usan, es el modelo más común, más utilizado en el mundo. Tiene validez, digamos, validez los instrumentos que miden este modelo.
se usa básicamente para tesis, se ha usado mucho para investigación de organizaciones, en tesis. O sea, está difundido a nivel mundial y es muy utilizado y tiene bastante validez, digamos, de investigación y metodológica. ¿De dónde surge este modelo? Surge por allá por el año 80, 83 para ser exacto, donde Quinn estaba haciendo una investigación respecto de cómo se podía medir, ¿no es cierto?, la efectividad de la organización. Y ellos identifican algunos clústeres de las organizaciones más efectivas en tanto el logro de objetivos. Entonces, él define que hay ciertos cuadrantes para organizaciones efectivas, muestran estos cuadrantes. Entonces, vamos a ver cuáles son los cuadrantes. Entonces, Cameron toma esto y dice que según la investigación que había hecho Quinn en los 80, ellos dicen que hay fuerza, hay dimensiones internas, externas sería un continuo, y la flexibilidad y la focalización sería otro continuo. En tanto, valores compartidos donde lo que estamos diciendo es que hay un entendimiento del mundo común. Hay una manera de entender la organización. Por lo tanto, yo podría estar focalizado en ciertos temas internos y ciertos temas de focalización, y me va a dar una combinación. Es así, ¿no es cierto?, que Cameron plantea por allá por el 2000 este modelo complementario de valores. Él dice que, ¿no es cierto?, va de lo flexible a lo focalizado y de lo interno y el externo, y se generan, ¿no es cierto?, cuatro culturas características que está basado en la investigación de los 80, que son las organizaciones exitosas. Entonces podríamos decir que las organizaciones exitosas, hay cuatro tipos de organizaciones exitosas que logran alinear las conductas de sus miembros a través, ¿no es cierto?, de compartir ciertos valores. Ese es el tema que está planteando Cameron. Entonces, cuando nosotros decimos que valoramos lo flexible y estamos mirando hacia el mercado, vamos a generar una cultura de ladocracia. Es una cultura que busca innovar, busca hacer las cosas primero, busca estar constantemente renovándose. ¿Ya? Son organizaciones por lo general más planas, menos jerárquicas, ¿no es cierto?, donde se valora el punto de vista creativo, ¿no es cierto?, y el punto de vista adicional. Por otro lado, cuando yo me focalizo, ya no quiero abrir, sino me quiero focalizar, estoy mirando hacia afuera, voy a mirar al mercado a competir, ¿ok? O sea, quiero hacer las cosas rápidas, quiero hacer las cosas bien, etc. ¿Ya? Estoy centrado en un desempeño en el corto plazo. Cuando me estoy en el fondo mirando flexible y interno, estoy haciendo una cultura de clan, colaborar, hacer las cosas juntos, hacer las cosas, ¿no es cierto?, entre todos y compartir. Y cuando estoy mirando la cultura, el valor en términos internos de la organización y súper focalizado, estoy, ¿no es cierto?, en una cultura del control, de hacer las cosas bien, de tener procesos, procedimientos y cumplir dichos procesos y procedimientos. ¿Ok? Estos son como las grandes cuatro culturas genéricas que plantea Cameron and Quinn, y, ¿no es cierto?, que tienen alguna, si hacemos un doble clic, ¿no es cierto?, una cultura de clan lo que quiere es colaborar. El líder, en esta cultura requerimos líderes facilitadores, y los valores tienen que ver con el compromiso, el desarrollo, la comunicación. El desarrollo humano y el alto compromiso producen eficacia. Ese es el valor que hay detrás. O sea, en la medida que se desarrollen las personas y colaboran, vamos a ser más eficaces. En términos de adocracia, la orientación va a ser crear, innovadores, visionarios, emprendedores, y la visión de innovación y el cambio constante va a hacerlo eficaz. Y por otro lado tenemos un mercado que es competir, ¿no es cierto? El tipo de líder es mucho más competidor, mucho más productor, ¿no es cierto? Y la competencia es más agresiva. Me voy a detener un poco acá porque creo que la cultura de la seguridad tiene que ver con, ¿no es cierto?, un mayor control, mayor coordinación, un líder que sea más monitor, que haga coach, que haga coaching, que organice el trabajo, ¿no es cierto?, que dé rutinas,
los determinantes de valor tienen que ver con la eficiencia, ¿no es cierto? Tienen que ver con la coherencia y la uniformidad, la estandarización de los procedimientos, ¿no es cierto? La repetibilidad de la rutina, etcétera. Y el control y la eficacia con procesos capaces producen, ¿no es cierto?, eficacia. El control y eficiencia producen eficacia. O sea, tenemos que controlar, tenemos que predecir, tenemos que tener cierta rutina. Entonces, si se fijan, no hay ninguna cultura buena ni mala, sino que hay ciertos valores o cierto entendimiento de la organización hacia, ¿no es cierto?, donde los miembros de la organización, valga la redundancia, están mirando. Y eso es lo que buscamos, alinear, ¿ok? Alinear con la estrategia de la organización y alinear, ¿no es cierto?, las conductas del resto de los miembros. Entonces, de acuerdo a Cameron Quinn, ¿no es cierto?, lo que la gente valora en cuanto al desempeño de la organización, ¿no es cierto?, tiene que ver como con lo bueno, lo correcto y lo apropiado. Eso es, vamos a entender así, ¿no es cierto?, los valores compartidos. ¿Qué es correcto en esa organización y qué no es correcto? ¿Es correcto saltarse un procedimiento? Me van a decir, por supuesto que no, en la industria aeronáutica. Pero a lo mejor en una startup me van a decir, sáltate el procedimiento si yo puedo ir más rápido, ¿no es cierto?, al mercado. Entonces, va a depender, no van a haber culturas buenas ni malas, sino que van a haber, vamos a tener que alinear esa conducta en tanto a la opción valórica de la estrategia de negocio y, ¿no es cierto?, la opción de la compañía. Entonces, la cultura, al final, ¿por qué es tan importante, no es cierto? Porque va a inhibir o no el cambio organizacional y va a decir lo que es bueno y lo que es malo y va a alinear las conductas. Por lo tanto, en esta charla vamos a estar siempre hablando de alineamiento de conducta, que es lo que buscamos. Buscamos que las personas compartan ciertos valores y se comporten de manera más o menos estable en tanto lo que busca la organización. Entonces, voy a hablar mucho de alineamiento. ¿Okay? Entonces, las culturas saludables facilitan el éxito, pero facilitan el éxito en tanto la opción y el modelo de negocio. Y si el modelo de negocio va a ser una cultura de seguridad, por lo tanto requerimos, ¿no es cierto?, que esas conductas se alineen, ¿no es cierto?, en tanto seguridad, ya sea por procedimientos, ya sea por procesos, ya sea por listas de chequeo, ya sea por etcétera, por SMS, etcétera. Luego, ¿no es cierto?, vamos a ver que lo que yo les decía, no existirían culturas buenas ni malas. O sea, por ejemplo, un fabricante de tecnología que está constantemente innovando, la cultura debería estar del tipo, ¿no es cierto?, verde, flexible y hacia el mercado. Un productor de piezas estandarizadas, ¿no es cierto?, debería estar mirando, ¿no es cierto?, a un cuadrante mucho más de control, ¿sí? La trazabilidad, yo entiendo, de los repuestos en la aviación es súper importante. O sea, el proveedor, las piezas tienen que estar súper trazadas. No pueden haber errores respecto de quién hizo qué en qué momento. No pueden haber errores. Me recuerdo una anécdota en el 787, ¿no es cierto?, que estuvo un tiempo detenido porque hubo una empresa que quebró y no había trazabilidad en ciertos repuestos en tanto de electricidad, de electrónica, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es súper importante para la industria, poder tener la trazabilidad. Lo mismo que los organismos de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos damos cuenta que no hay culturas buenas ni malas, sino que hay valores compartidos que se traducen en competencias, en conducta alineada. Entonces, uno podría medir la cultura, podría diagnosticar la cultura a un nivel de cultura actual y cultura deseada para medir el gap. O sea, ¿qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que nos gustaría tener? Entonces, nosotros podríamos perfectamente hacer un diagnóstico cultural con el fin de alinear la estrategia de negocios con la del equipo directivo y con la de la cultura de toda la organización. Entonces, nuevamente, y esta es la última vez que lo digo, lo que buscamos es alinear la opción estratégica con el equipo gerencial y con el resto de la cultura. ¿Por qué? Porque no había cultura buena ni mala, sino que conducta alineada respecto de la opción estratégica. Perdón. Ok. Por ejemplo, ¿qué organizaciones conocemos? Entonces, voy a poner algunos ejemplos. Acá tenemos la declaración de visión de la Ford. Ahora, que una cultura
diga que es roja, verde, amarilla, no quiere decir que siempre esté en ese cuadrante, siempre van a ser mezclas de distintos cuadrantes con uno que es más preponderante que el otro. Entonces, por ejemplo, en Ford, ¿no es cierto? No es Tesla, no se caracteriza por ser una organización que, que, que innove mucho, digamos, pero sí tiene que ver con el trabajo en equipo, con la participación de la gente, ¿no es cierto? Los proveedores y los proveedores y los operadores son socios. O sea, yo me recuerdo haber estado en Detroit, en la planta de Ford, y la pintura de los autos, la mitad del proceso es ACFA, pero son parte de la cadena de valor. O sea, son socios como si fueran Ford. Entonces, hay un tema de trabajo en equipo importante acá. Hay un tema de mejoramiento continuo, la calidad es lo primero, nunca se afecta la utilidad, la seguridad, perdón. Y, ¿no es cierto?, la utilidad, hay que satisfacer las necesidades de los clientes y un retorno razonable. O sea, esta es la visión que tiene Ford y que, ¿no es cierto?, hace referencia a estos tres cuadrantes de la cultura. Si yo tomo Toyota, por ejemplo, el tema cambia un poquito, porque el Toyota sí tiene, ¿no es cierto?, un tema de auto híbrido, ¿no es cierto? Vamos a crear tecnología avanzada, vamos a mejorar la creatividad individual, hay trabajo en equipo, respetemos la ley y crecimiento y crear socios de negocio. O sea, hay, ¿no es cierto?, en la declaración de visión de Toyota, hay, ¿no es cierto?, ciertos aspectos que apuntan a estas cuatro culturas, con énfasis, ¿no es cierto?, en esta y esta. Porque acuérdense que el sistema Lean apareció en Toyota. O sea, los hablaron, los primeros que hablaron en la industria automotriz, de la industria del desperdicio, ¿no es cierto?, fue Toyota. El método Toyota en tanto Lean viene de acá. ¿Y por qué? Porque le dieron mucho a lo que tenía que ver con los procesos predecibles. Hacemos el proceso más limpio, más liviano, ¿no es cierto?, más predecible. ¿Ok? Y finalmente, ¿no es cierto?, si yo llevara esto a la industria aeronáutica, si se fijan, eh, hay, hay, hay partes de la industria en, ¿no es cierto?, los cuatro cuadrantes, pero con un énfasis mayor en la cultura de la seguridad. Por eso le puse estrellita en términos de peso. ¿Ok? O sea, nosotros vemos que efectivamente hay cierta transformación digital. Hoy día estamos viviendo la industria 4.0, estamos, ¿no es cierto?, en plena transformación digital. Y tomé dos ejemplos. Por ejemplo, aquí está el tema de este esfuerzo de IATA, donde vamos a tener solamente una ID, y la idea, ¿no es cierto?, es que no tengamos muchos documentos y haya reconocimiento facial biométrico y yo pueda pasarme por el mundo sin papeles. Eso es lo que viene. Entonces, hay un tema, digamos, que la industria sí está innovando. Está innovando en tanto, ¿no es cierto?, el tema de hacer más fácil el proceso de compra, hacer más fácil el tema del embarque digital. Hoy día las maletas, ¿no es cierto?, uno hace el tag no en el counter, lo hace afuera. O sea, hay ciertas innovaciones, ¿no es cierto?, importantes en la industria. Lo mismo, como ejemplo, traje el tema de Southwest, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una low cost, pero una low cost, ¿no es cierto?, que ha hecho, que se ha ganado varios premios, ¿no es cierto?, manejan bien el equipaje, tienen mejor desempeño en el despacho y tienen bajas quejas, pero como ven, están súper orientados al cliente. O sea, Southwest está con el cómo reflotamos los aviones más rápido, ¿no es cierto? Sacaron, me acuerdo un tiempo que estaban, uno era por orden de llegada al aeropuerto, quién se subía al asiento. O sea, había todo un tema, digamos, de orientación al cliente. Por otro lado, y esto es más fuerte en la industria en general, y cuando hablamos de operaciones, estamos hablando de una cultura de seguridad fuerte. En términos de trabajo en equipo, yo conozco algunos ejemplos que ¿no es cierto?, se implementan en la cultura. Por ejemplo, el programa QP, ¿no es cierto?, que tiene que ver con factores humanos, el tema TEM, ¿no es cierto?, el CRM, el Human Resource Management, que tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo hacemos mejor trabajo en equipo en pos de la seguridad. Entonces, vamos desarrollando, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo, las relaciones, para generar una cultura, ¿no es cierto?, más segura. Y finalmente, y esto es lo más fuerte de la industria, ¿no es cierto?, la cultura centrada en los procedimientos, en el reporte. Tenemos el SMS, ¿no es cierto?, que el SMS hay que
operacionalizarlo. Todas las compañías, toda la industria debería operacionalizarlo, debería ser una manera, como dice acá, debería ser un estilo de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deberíamos deberíamos comportar como el SMS dice. Tenemos que alinear nuestras conductas según el SMS. O sea, finalmente lo que estamos diciendo es que la seguridad está a la base del negocio aeronáutico. Por lo tanto, nosotros deberíamos tener una cultura de tipo rojo, o sea, focalizada, ¿no es cierto? Y con una mirada fuerte interna en revisión de procedimientos, en revisión, ¿no es cierto?, alineamiento de conducta en relación a los procedimientos, etcétera. ¿Sí? Finalmente, o sea, lo que les quería mostrar era cómo la industria aeronáutica, ¿no es cierto?, debería tener un fuerte foco en una cultura de seguridad. Pero ¿cómo logramos eso? Lo logramos focalizándonos, ¿no es cierto?, estandarizando, prediciendo, teniendo procesos de lean, tenemos procesos estandarizados, ¿no es cierto?, predecibles, controlables, tanto en mantenimiento, tanto en atención de clientes, tanto en operaciones. ¿Ok? Entonces, el punto, acá hay un desafío súper importante, como la industria, ¿no es cierto? Y para eso tiene las herramientas, SMS, lo que indica la IATA, etcétera, cómo la industria, ¿no es cierto?, estandariza y se hace cada vez más predecible. Cómo generamos una cultura, ¿no es cierto?, en relación a eso. Focalizada y mirando el tema interno. Bueno, ¿cómo cambian las culturas? Las culturas no cambian de forma espontánea. Las culturas cambian o porque llega un líder nuevo, con el caso de Southwell, o hay un cambio evolutivo, porque dice tengo que cambiar modelo de negocio, o lo que nos está pasando hoy día. O sea, hoy día estamos ante una amenaza, estamos en una crisis de la industria, tenemos un COVID, ¿no es cierto? Han bajado los vuelos, si es que algunos han ido a cero, recién se están reabriendo, ¿no es cierto? Que leí en Chile por lo menos abrieron el aeropuerto, pero tenemos una amenaza, una crisis, por lo tanto estamos obligados a cambiar, no es que queramos, estamos obligados a cambiar. Ahora, ¿cómo cambian las culturas? Y aquí viene un tema. Las culturas cambian al revés del sentido del reloj. O sea, cambian hacia acá. No cambian hacia la derecha, cambian hacia la izquierda. Entonces, si yo logro identificar cuál es, ¿no es cierto?, mi cultura preponderante, voy a tener que hacer planes de acción para ir al otro cuadrante. O sea, si yo quiero llegar a una cultura, o sea, no es que yo quiera, tengo que llegar a una cultura, ¿no es cierto?, más estandarizada, más predecible, tengo que ver cómo, ¿no es cierto?, pongo al servicio el tema clan hacia esa cultura. Entonces voy generando algunas actividades en términos de como un CRM para llegar después, ¿no es cierto?, a una cultura mucho más estable, mucho más estandarizada. Así cambian las culturas. La cultura, ¿no es cierto?, no es fácil de cambiar, se requieren ciertos liderazgos y se requieren, ¿no es cierto?, el alineamiento. Lo que vamos a buscar es conductas concretas alineadas. Eso es lo que andamos buscando, ¿no es cierto?, en el cambio cultural. En general, aquí lo importante es entender que las organizaciones son paradójicas. Vamos a tener que liderar y vamos a tener que gestionar, vamos, ¿no es cierto?, vamos a tener que generar líderes internos, ¿no es cierto?, que permitan este cambio cultural y que vayan en pos, ¿no es cierto?, del alineamiento de las conductas, porque sabemos que el alineamiento de las conductas se transforma en un mejor y mayor desempeño en las organizaciones. ¿Ok? Pero para diagnosticar, ¿no es cierto?, hay que diagnosticar la cultura para poder cambiar. Entonces, hay que usar un instrumento diagnóstico. Yo sé que USL tiene un instrumento súper bien, que, ¿no es cierto?, nos ayuda a poder diagnosticar para poder cambiar la cultura. ¿Y cómo cambian las culturas? Tenemos un estado actual y un estado futuro, ¿no es cierto?, tanto gestión del cambio, que vamos a tener que trabajar primero en el cambio técnico y paralelamente en el cambio de las personas. Pero tenemos que revisar los procedimientos de los sistemas para luego, ¿no es cierto?, trabajar con las personas. Lo primero es poder entender la estrategia, la estructura de los procesos, los sistemas y las tecnologías, y luego trabajar, ¿no es cierto?, con las personas. Ok, eso quería contarle. Aquí termino. Espero haberle dado un panorama general y haberle dado un poco la bajada
a lo que es la industria aeronáutica y cómo debería gestionarse en el cuadrante rojo. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Philip. Vamos ahora a compartir mi pantalla. Debo de salir. Bueno, muy importante lo que nos acaba de comentar Philip, y que obviamente tiene que ver con que la cultura se debe de intervenir. Hay muchos métodos, todos son buenos, todos son válidos. El método que nos ha presentado es un método que está muy utilizado a nivel mundial, es un método muy recomendable, y a nosotros también nos ha dado la pauta para poder entender ese enfoque específico en lo que significa la gestión de cultura desde la perspectiva de lo que es seguridad operacional. Así que muchísimas gracias, Philip, por la información. Yo los invito a que ustedes lo lean con detenimiento. Hemos compartido la presentación, de hecho la íbamos a enviar a todos los participantes, tenemos sus mails, así que tanto el video como el material va a estar a su libre disposición. Así que analícenlo bien, vean este concepto general que nos ha brindado Philip, y luego vamos a ir directamente ahora en esta presentación a lo que es el aspecto relacionado con cultura, pero ya vinculado al tema de seguridad operacional. Este es un copy-paste del documento de la FAA y prácticamente dice exactamente lo mismo que lo que dicen los documentos de la OASI. El SMS tiene 4 componentes, y el cuarto componente se llama Safety Promotion, o promoción de la seguridad operacional. ¿Okay? Desgraciadamente, fíjense, por un tema de paradigmas, hemos estado nosotros muy, como se dice, compenetrados en lo que era la antigua forma de trabajar muy prescriptiva en el ámbito aeronáutico, y eso ha hecho de que al leer los estándares emitidos por la OASI en el anexo 19, al ver el cuarto componente que dice promoción de la seguridad operacional, y esa promoción de la seguridad operacional tiene 2 grandes elementos. No habla de procesos, habla de elementos. Y esos elementos tienen que ver obviamente con la comunicación y con la capacitación para poder generar competencias. Y cuando hablamos de competencias, estamos hablando de que tenemos que generar cambios en el saber, en el conocimiento, cambios en el hacer y cambios en las actitudes, las conductas. Así que esos elementos lo que nos permiten es poder hacer este cambio conductual, este cambio en los comportamientos. ¿Para qué? Para favorecer la gestión de riesgo a nivel de la organización por entero, y especialmente a partir de los líderes y los responsables de la organización, y por supuesto por cada una de las personas que está haciendo una tarea, que tiene que estar teniendo cuidado que en esa tarea no vaya a generar alguna situación indeseable, y eso es aplicando TEM, Threat and Error Management. ¿Okay? Entonces, este cuarto elemento del SMS dice, y lo voy a repetir textualmente tal como está escrito, incluye entrenamiento, comunicación y otras acciones. Otras acciones. Y ahí ya está hablando de procesos, actividades. ¿Ok? No está hablando del elemento que forma parte del SMS. El elemento se cumple a través de una serie de acciones. El problema es que hemos dejado de lado el concepto de esas acciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas acciones necesarias para poder generar, obviamente, una cultura que favorezca la gestión de riesgo? Y ahí lo dice claramente. Acciones para crear una cultura de seguridad operacional positiva en todos los niveles de la organización. Fíjense que esto es textual, como está escrito en el cuarto componente en el anexo 19, y también en las recomendaciones, guías, orientaciones que nos da el documento 9859. Pero ¿qué ha pasado? Que no lo hemos interpretado como debe ser. Entonces, simplemente estamos cumpliendo con este cuarto
elemento, o perdón, cuarto componente, a través de generar una pequeña capacitación, probablemente un par de horas, de difundir de qué se trata este tema, cuál es la participación y qué es lo que debería hacer la gente, y punto. Y probablemente una alerta o un proceso comunicacional respecto de la seguridad, hablar de que la seguridad es lo más importante, que debemos todos tener en cuenta la seguridad, bla, bla, bla. Pero eso no cambia comportamiento. Entonces, ¿qué está pasando? No estamos aplicando el cuarto componente, porque el cuarto componente, tal como lo dice ahí, es claro. Se debe de generar la capacitación, la comunicación y cualquier otra acción que sea necesaria, como acciones de motivación, como acciones de inducción, como acciones de sensibilización, para poder generar el comportamiento que favorezca la seguridad operacional. Y como ya sabemos que seguridad operacional es riesgo controlado frente al accidente de aviación, entonces podemos suplir esa palabra y en vez de decir seguridad operacional, hablar de control riesgo. Entonces, ¿qué se requiere en este cuarto componente? Generar la cultura necesaria para controlar riesgo. Por supuesto, frente al accidente de aviación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hemos perdido de vista. Yo les recomiendo, nosotros hemos hecho todo un webinar sobre el cuarto componente, ya hace varias semanas. Está en nuestro canal YouTube, está la información, está la presentación. Si cualquiera de ustedes la requiere, por favor, contáctenos para que analicen el cuarto componente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer yo ahora? Lo que voy a hacer yo ahora es entregarles una metodología para que puedan entender cuál es el estado de su cultura, cuál es el estado deseado y qué vamos a hacer para lograr. ¿Ok? Que eso es lo que me está pidiendo el cuarto componente. ¿Ok? Eso es lo que me está pidiendo el cuarto componente. Entonces, vamos a hacer una revisión, ya esto lo informó muy claramente Philip, pero simplemente para ponernos en contexto. La cultura organizacional es en esencia este conjunto de valores, principios, normas, etcétera, que van a modelar el comportamiento de las personas que están dentro de la organización. Y el clima laboral no es nada más que emociones, percepciones, lo que yo creo respecto de mi empresa, de mi organización. Entonces, entendido bien el concepto de cultura y clima, es indispensable que ello tenga que ser gestionado. ¿Ok? La cultura tarda más en transformarse. Hay que intervenirla con una cantidad importante de acciones para que vaya cambiando. No es fácil de cambiar, toma tiempo. En cambio, el clima, las emociones, pueden cambiar de un minuto a otro. En la cultura jamás cambia de un minuto a otro. Pero el clima sí. Tengo una situación, una condición de trabajo que no la tenía el día anterior y automáticamente voy a generar, evidentemente, una emoción distinta y esa emoción pudiese ser una emoción negativa y por lo tanto definitivamente va a influenciar en el desempeño de las personas. La frustración, el temor, el miedo a que nos culpen de algo, puede llevarnos a actuar de una manera equívoca y por supuesto va a comprometer la seguridad operacional. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de gestionar clima y cultura, ambos. Y para ello tenemos que tener alguna metodología. Bien, es entonces el motivo de este webinar, entregarles a ustedes la metodología que hoy día puede ser la puesta en práctica ya desde hace muchos años. Esta lo desarrollamos hace muchos años para la IATA y la aplicamos por primera vez en la empresa TAG, que la hemos aplicado varias veces a través de los años. Estuve trabajando 7 años en Angola con la empresa TAG y la hemos ido aplicando y hemos visto cómo fue cambiando la cultura a través del tiempo. Para poder cambiar la cultura y para poderla entender, tenemos que comprender los elementos principales que conforman la cultura. Esta cultura se va a formar a partir de la tecnología, y acá estamos hablando de
tecnología blanda, tecnología dura y condiciones de trabajo. ¿Ok? Los aspectos de la formalidad del trabajo en cuanto a el software, el hardware y las condiciones de entorno. Luego, lo que significan los estilos sociales, la forma como nosotros nos comunicamos, trabajamos, cómo nos relacionamos como personas, como seres humanos. Y eso tiene que ver con los estilos de socialización. Usando el acrónimo Shell, acuérdense que lo venimos usando hace muchos años en aviación, esto tiene que ver con software, hardware, entorno y liveware, y por lo tanto este elemento de socialización tiene que ver con el liveware interactuando con el liveware. ¿Ok? Yo y las otras personas de mi organización. Los estilos de comunicación, los estilos de trabajo en equipo, los estilos relacionados con el ambiente social y psicológico de la organización. Y luego tenemos, por supuesto, los principios, los valores, las reglas, de tal manera que eso en el acrónimo Shell es software, ¿no es cierto? ¿Qué son aquellos principios, valores, reglas que de alguna forma dan gobernanza a nuestra organización? Entonces, esta trilogía de elementos, la tecnología, la forma de relacionarnos entre nosotros y la ideología, es lo que va a formar la cultura organizacional y, por supuesto, va a modificar el comportamiento de todos los individuos y, por ende, de la organización. La cultura organizacional se caracteriza, obviamente, por influenciar directamente en el desempeño. Esa es la razón por la cual tenemos que intervenirla. Ojo, la cultura se va a desarrollar, querrámoslo o no. Metafóricamente hablando, esto es como si fuese la personalidad de una persona. ¿Ok? Una persona, toda persona tiene una personalidad. Puede ser que esa personalidad no sea la adecuada, puede ser, ¿ok? Pero que tiene personalidad, tiene personalidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, no tiene personalidad. Eso no existe, es una falacia. Toda persona tiene personalidad. Que esa personalidad puede ser de una persona muy introvertida, muy calladita, que no le gusta mostrarse al público. Bien, perfecto. Pero tiene esa personalidad. ¿Ok? No podemos decir que no tiene personalidad. Tiene una personalidad con ciertas características. Lo mismo pasa con la cultura. No podemos decir no hay cultura. Por supuesto que hay cultura. Puede ser una cultura negativa, puede ser una cultura que no favorezca la seguridad operacional, puede ser una cultura que obviamente genere efectos indeseables, por supuesto, pero es cultura. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entenderla y la cultura está formalizada al interior de la organización por el comportamiento de todas las personas, los grupos y los individuos, y por esa razón es que yo la puedo estudiar, la puedo aprender y evidentemente al ser parte de lo que estamos haciendo en conjunto, está compartida con todos los individuos de la organización. Ya lo dijo Philip, la cultura no va a ser cambiada porque lo decimos. De ahora en adelante todos hacemos gestión de riesgo. Por favor. Si no cambiamos la conducta, si no generamos las capacidades, si no logramos establecer los procedimientos, eso nunca va a suceder. ¿Okay? Es difícil verla desde el interior. Normalmente la gente no se da cuenta de lo que está pasando desde el punto de vista cultural al interior. Hay que verla con una visión desde fuera y por eso la importancia de hacer un diagnóstico para hacerla visible y para poder cambiarla. No se puede cambiar lo que no se conoce. No se puede cambiar lo que no se conoce. Por lo tanto, el hacer un diagnóstico es lo primero que tenemos que realizar para poder saber en qué situación estamos, cuál es nuestra línea base y a partir de ello hacer los cambios que sean necesarios. Hemos tenido en los últimos años muchísimas fusiones, muchísimas fusiones. Es prioridad abordar justamente el efecto de las distintas culturas de las organizaciones que se van fusionando y obviamente generar una cultura de la nueva organización.
Hay tres tipos de cultura que interactúan. La cultura profesional. Los pilotos actuamos de una cierta manera. Fíjense, yo soy piloto, estoy trabajando en aviación hace 50 años, he trabajado en 54 países. Créanme, los pilotos se comportan prácticamente de la misma manera en cualquier país. Desarrollado, no desarrollado, subdesarrollado, lo que fuere, da lo mismo. Si está en el África, en Europa del Este, en Estados Unidos, en América Latina, nos comportamos similar. Entonces hay una cultura profesional que es muy fuerte, pero a su vez hay una cultura de la propia organización. Y por supuesto, esa organización está dentro de un Estado y por lo tanto también hay una cultura nacional que va a afectar a la cultura de la organización. Entonces, vamos a tener que entender estas culturas, la cultura nacional, organizacional y profesional, para poder ver cuál es el efecto que la cultura nacional y la cultura profesional pueden influenciar en la organización y por lo tanto formar la cultura de la propia organización. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estoy hablando de los años 90, Korean Airlines tuvo una cantidad enorme de accidentes de aviación, pero muy seguidos. Y Delta, yo estaba en ese momento trabajando con YATA también, Delta simplemente les dijo, le vamos a cortar el code sharing porque no podemos seguir en esta situación de que se están generando accidentes y que están generando accidentes principalmente por la forma de actuar relacionado con la cultura nacional, en este caso de Corea. Entonces, hubo que hacer cambios tremendos, tremendos, para contrarrestar esa cultura nacional que estaba afectando de manera negativa a la seguridad operacional. ¿Ok? Bien, para poder, en aviación nos hemos llenado de términos, ¿no? Cultura justa, cultura del reporte, cultura de la información, en fin. No es que sean varias culturas. Lo que sucede es que en una cultura de la organización, que es una sola, puede haber distintos enfoques y esos enfoques van migrando y obviamente todos esos enfoques contribuyen a la cultura única de la organización como organización. Porque, ojo, también dentro de la organización, en cada una de las áreas, pudiese haber una subcultura. Por supuesto que sí. Acuérdense que todos son comportamientos de seres humanos y nosotros no somos robots, no nos prenden y nos apagan. Somos seres humanos que tienen sus emociones, que tienen su forma de pensar, que tienen su visión, que tienen obviamente sus valores y eso hace que actuemos de cierta manera. Entonces, eso significa que si empezamos a entender esta orientación hacia el cliente, lo que Philip dijo, por ejemplo, en el manejo de la metodología de Cameron, de Kim Cameron, este concepto de valores contrapuestos, estamos hablando de ese cuadrante orientado al mercado, ¿okay? Orientado a la satisfacción del cliente, orientado a ser cada vez mejores para el cliente. Entonces, evidentemente, si queremos tener ingresos, si queremos tener una empresa exitosa, tenemos que enfocarnos al cliente, obviamente. Pero esto va generando una migración a entender las partes interesadas también. Las partes interesadas son los proveedores, los colaboradores, las instituciones sociales, etc. Y luego se va migrando, por ejemplo, hasta entender este concepto de equilibrio entre justicia, equidad y obviamente tolerar los errores, no tolerar las violaciones. Esto nos va a permitir evidentemente lograr reportes. Al lograr reportes nos va a permitir generar información. Al generar información nos va a permitir poder tomar decisiones basadas en hechos y todo eso va formando esta cultura organizacional que está orientado a la calidad, cumplimiento de requisitos, sea cual fuere, y por supuesto la seguridad, que es evitar daños. En el caso de seguridad operacional es evitar accidentes de aviación. Entonces, esta cultura se va desarrollando a través del tiempo y en esos tiempos van teniendo distintos enfoques y va teniendo una evolución. El comportamiento organizacional, evidentemente, se da a nivel de la persona, de cada individuo,
se da a nivel de un grupo. Por ejemplo, podríamos hablar de operaciones, de ground handling. Si vemos, por ejemplo, una autoridad aeronáutica, tenemos el personal que está en el área de inspección, tenemos personal que está en el área de certificaciones. A veces no hay o no se comportan de una misma manera, producto de su especificidad técnica y obviamente producto también de las profesiones, como ya habíamos dicho. Entonces, este comportamiento se presenta a nivel individual, a nivel grupal y, por supuesto, luego ya a nivel sistema. Y eso a nivel sistema, a nivel de un todo, entonces ahí estamos hablando de la cultura organizacional, como un todo, una sola cultura. Bien, dicho esto, tenemos que tener las herramientas y la metodología. Como les había dicho, puede ser cualquier tipo de metodología. Hay muchas metodologías que se usan desde hace muchos años. Philip nos ha nombrado una que es muy, muy popular, muy usada a nivel internacional. Y en el caso específico, yo lo que diseñamos para efecto de lo que es el análisis de cultura desde el punto de vista de seguridad operacional, tomamos una serie de dimensiones que las vamos a evaluar y yo les voy a entregar justamente la forma como se debe de hacer. Bien, vamos entonces a la metodología de QSL. Ojo, habíamos dicho, y eso es nuestra promesa en la difusión del webinar, toda esta metodología está para ustedes, la pueden usar, me pueden llamar cuando ustedes quieran, me refiero a conectarse conmigo por mail para ver cómo se aplica ya. La información que les voy a entregar les va a permitir aplicarla bastante bien, pero si hay alguna duda, cualquier cosa, siempre me pueden contactar. La metodología que utilizamos es básicamente para, primero, establecer el estado de la cultura a este nivel corporativo, como un todo, y también por las áreas, dependiendo. Si es una MRO, por ejemplo, tendremos el área de la ejecución de mantenimiento, tendremos un área de ingeniería, tendremos un área de logística e inventario, en fin, cada una de esas áreas también tiene su énfasis en relación a las dimensiones que hemos propuesto con esta metodología. Entonces, vamos a establecer el estado a nivel corporativo y vamos a establecer el estado por áreas para poder también manejar esa cultura que queremos, pero área por área. Esto lo vamos a utilizar haciendo encuestas, haciendo entrevistas y haciendo observaciones operacionales para detectar qué está pasando. También hemos establecido qué es lo que queremos. Y lo que queremos está claramente descrito en los, me refiero con respecto a seguridad operacional, está descrito en los estándares. Los estándares de seguridad operacional descritos en el anexo 19, que tiene que ver con el SMS y el SSP, están súper claros y es lo que tenemos que cumplir. Así de simple. Los proveedores de servicios tienen que cumplir con el SMS y los estados tienen que cumplir con su SSP, es decir, su programa de seguridad operacional del estado. Entonces vamos a establecer a dónde queremos llegar, qué necesitamos cumplir. Y obviamente vamos a comparar lo que tenemos con lo que queremos y vamos a reducir la brecha a través de una serie de acciones que tienen que estar claramente planificadas. La metodología que implementamos, como les digo ya hace prácticamente 10 años atrás, trabaja con 8 dimensiones. Y estas dimensiones las vamos a utilizar tanto para las encuestas, como para las entrevistas, como para las observaciones, para ir detectando qué está pasando en cada una de estas dimensiones. La encuesta, que les vamos a entregar también a ustedes para que la puedan utilizar, también están agrupadas en esas 8 dimensiones. Y voy a referirme rápidamente cuál es la definición de cada una de ellas. Primero, liderazgo y compromiso. Tenemos que establecer cuál es el estado de respecto del liderazgo y especialmente de la alta dirección. La alta dirección está predicando con el ejemplo, está liderando. Acuérdense que liderar tiene que ver con influenciar en otras personas. Para que haya liderazgo tiene que haber un colaborador. El líder no lidera en el aislamiento.
Por lo tanto, el líder tiene que tener colaboradores, seguidores, y esos seguidores siguen al líder. ¿Ok? Y obviamente tenemos que medir el nivel de compromiso de esos líderes y por supuesto también el compromiso del personal respecto de la seguridad operacional. Luego hacemos un análisis de las prácticas y los comportamientos per se en relación a la seguridad operacional. La gente está reportando, la gente está controlando su riesgo a través de, por ejemplo, TEM, la gente está realmente valorando el concepto de gestión de riesgo para prevenir el accidente de aviación. Todo eso tiene que ver con comportamientos y las prácticas. Luego, ¿qué pasa con la toma de conciencia? ¿Hay conciencia respecto de la seguridad operacional? Respecto de la importancia de la seguridad operacional para la estrategia de negocio. Hace poco hicimos un webinar en México con la gente de Monterrey Aerocluster, que trabaja en el aeropuerto del norte en Monterrey, y hablamos específicamente sobre la seguridad operacional como parte de la estrategia de negocio. Entonces, aquí vamos a entender si efectivamente la seguridad operacional está entendido como un ámbito estratégico del negocio y qué está pasando con nuestro aprendizaje. Estamos aprendiendo de nuestros errores, estamos logrando innovación producto de benchmarking, producto de entender qué es lo que pasa a nivel mundial y en nuestra propia organización. ¿Cómo nos adaptamos al cambio? Adaptabilidad. Este es un mundo cambiante, todos los días cambian las cosas. Fíjense ustedes el tremendo y brutal cambio que hemos tenido con este COVID-19. Bueno, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos adaptamos a esta situación? Evidentemente, el COVID-19 ha generado una situación catastrófica. Bueno, pero tenemos que adaptarnos, ¿ok? Porque lo otro es simplemente echarnos a muerto, como se dice, bajar la guardia y chao, esperar a ver que algo suceda. Eso no puede ser. Tenemos que generar una adaptación y obviamente entender las nuevas condiciones para establecer qué tenemos que hacer y adecuarnos a esas nuevas condiciones. ¿Qué pasa con la comunicación? Acuérdense que comunicación es poner en común, con-ción, con poner en común, ción, acción. Entonces, comunicación no es mandar un boletín. Comunicación es enviar información y ver si efectivamente esa información fue comprendida de acuerdo a la información que se envió. Por lo tanto, emitimos información y recibimos retroalimentación respecto de la comprensión de esa información. ¿Qué pasa con el tema de la justicia? ¿Realmente estamos aprendiendo de los errores? ¿Logramos que los errores sean parte del aprendizaje de los seres humanos? Aceptamos el error, pero no aceptamos la violación por violación. Acuérdense que una violación puede ser si estoy evidentemente actuando o violando una norma por un tema de seguridad operacional. Eso me lo permite inclusive el reglamento aeronáutico. Entonces, ¿qué está pasando con la justicia? ¿Qué pasa con ese concepto de error y violación? ¿Okay? Se acepta el error, se aprende del error y se castiga la violación, violación por violación. Ok, eso es lo que hay que detectar. ¿Qué pasa con la percepción de las personas? ¿Qué sienten las personas con relación a su organización? ¿Valoran su organización? ¿Están orgullosos de su organización? ¿Qué pasa desde el punto de vista de las emociones? Ahí Pato es un experto en este tema, así que les podrá hablar un poco más sobre este asunto. Yo soy más técnico, más frío, más calculador, soy bueno, como buen piloto, acostumbrado a manejar estándares y procedimientos. Y obviamente el tema de las emociones me cuesta un poco más. He ido aprendiendo, pero me cuesta. Entonces, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué está pasando con las emociones? Y cómo esas emociones están obviamente generando un comportamiento que puede ser inadecuado o adecuado. ¿Okay? Y finalmente, la tecnología.
¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué procedimientos tenemos? Software. ¿Qué equipos tenemos? ¿Qué tipo de aeronaves tenemos? Hardware y software. Tecnología blanda, tecnología dura. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en mente justamente para poder realizar las encuestas, las observaciones y las entrevistas y levantar la información. Vamos a levantar la información de manera ordenada. Lo que he hecho aquí, esta es una, y me lo ha validado Philip, porque él es el experto, ojo, yo esta metodología de Cameron no la he aplicado, la he conocido a través de Philip, y al ser una metodología que se usa muchísimo, y además muy práctica, lo que he hecho es un símil entre las dimensiones que nosotros vamos a evaluar y ponerlas en el cuadrante correspondiente. ¿Okay? En la parte del cuadrante verde, como nos informó Philip, la parte de hacer las cosas primero, crear, innovar, ahí tenemos lo que ustedes ven: innovación, iniciativa, aprendizaje, adaptabilidad, mejora continua. En la parte de la colaboración, de hacer cosas juntos, de trabajar en equipo, ahí tenemos el aspecto del liderazgo y el seguimiento, lo que en inglés se llama leadership and followership. Trabajo en equipo, comunicación, compromiso, empoderamiento. ¿Ah? Cómo trabajamos entre las personas. Y ahí tiene que ver específicamente con los aspectos de los estilos sociales. Life work, life work. ¿Okay? Personas trabajando con personas. Luego, la parte roja, mucho más técnica, un poco lo que yo estoy más orientado desde el punto de vista, evidentemente, por mi formación técnica. Procedimientos, vigilancia, aseguramiento, gestión de riesgo, justicia, equidad en relación a errores, violaciones. Es decir, todo aquello que nos estandariza para hacer las cosas bien y para cumplir. ¿Okay? Eso es en esencia este cuadrante. Y el otro cuadrante que tiene que ver con competir con el mercado, con hacer las cosas en forma rápida, efectiva, tiene que ver con tener los objetivos claros. ¿Cuáles son esos objetivos de seguridad operacional que hemos definido? Están claramente distribuidos, son claros, la gente los entiende. Este enfoque a resultado. Acuérdense que la norma de seguridad operacional es la primera norma en la historia de la aviación que está basada en resultados. Seguridad operacional es un estado en el cual el riesgo está controlado. Por lo tanto, no hay seguridad operacional por simplemente tener una política, o tener un gerente de seguridad, o tener un proceso de gestión de riesgo, o tener un proceso de investigación. Tenemos seguridad operacional en la medida de que tengamos nuestro riesgo efectivamente controlado frente al accidente de aviación. Así de simple. Por lo tanto, enfoque a resultados. ¿Okay? A hacer las cosas bien, rápido y en base a las necesidades. Es decir, generar competitividad dentro de la organización. Como ustedes pueden ver, las dimensiones que nosotros usamos están perfectamente encuadradas dentro de los 4 cuadrantes de la metodología desarrollada por Cameron y Quinn. Bien, con respecto entonces a la encuesta, siguiendo con la metodología, la idea es poder evaluar el estado que tenemos actualmente, es decir, el estado base, para poder, evidentemente, hacer los cambios que sean necesarios. Acuérdense que la medición de la cultura y del clima es un requisito de la seguridad operacional a través del 4º componente. Y por supuesto, si ustedes están usando la norma ISO, definitivamente esto está dentro del concepto del ambiente de trabajo y los comportamientos que te tienen que establecer para justamente cumplir con requisitos, es decir, lograr calidad. ¿Okay? Eso es desde el punto de vista de la ISO 9001. Entonces, ya sea que están usando la ISO 9001, gestión de calidad, o gestión de seguridad operacional, usando los componentes y elementos del SMS, tienen ustedes que establecer cuál es el estado de cultura y generar las intervenciones que sean necesarias. ¿A través de qué? A través de procesos y actividades comunicacionales, actividades de capacitación y cambios de competencia, y por supuesto
cualquier otras acciones, como por ejemplo motivación, para que el personal realmente aplique lo que tiene que aplicar porque se cree que esto es un tema relevante e importante. ¿Okay? Es parte de su ADN. Y para cambiar ese ADN, evidentemente tenemos que hacer cambios en la cultura. Muy bien. La encuesta, nosotros lo que estamos haciendo es hacerlo a través de Google Forms, lo podemos hacer a través de formularios impresos, en fin, eso va a depender mucho de la situación de su organización. Se puede generar formularios y se pueden poner en una casilla, en algún tipo de booth, ¿no es cierto? Y cada persona llena el formulario y lo entrega en alguna casilla cerrada para que no haya problemas de establecer quién fue el que respondió y que inclusive la gente pueda pensar que pudiese haber represalia. Tenemos que hacerlo de tal forma que la gente se sienta confiada, ¿ok? Muy confiada. Entonces se puede hacer a través de medios escritos o impresos o a través de cualquier otro medio digital. Cuando nosotros empezamos esto no existía Google Forms y por lo tanto evidentemente no lo podíamos utilizar, no existía. Lo hacíamos a través de un site especial o directamente a través de material impreso. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan en base a la naturaleza, la forma de trabajar y los recursos que tienen. Para efectos estadísticos, lo que tenemos que tener es una muestra, o sea, una cantidad de respuestas lo suficientemente grande que permita entender que el resultado nos da un 95% de nivel de confianza. Es decir, que el error puede ser más menos 5%. ¿Okay? Entonces, para eso hay fórmulas matemáticas, nosotros las aplicamos. Hay un site, inclusive, en internet que ustedes lo pueden buscar, que ustedes colocan la muestra, la población y les da directamente el intervalo de confianza. Y la idea es que ustedes siempre lleguen a un intervalo de 95%. ¿Okay? Y de esa forma, la muestra será aquella que les permita lograr ese nivel de confianza. Las respuestas nosotros las usamos de 1 al 4, puede ser de 1 a 6, pues es nuestra recomendación. Hemos visto que muchas encuestas utilizan, por ejemplo, 5 niveles o 5 escalas. El problema cuando tenemos ese tipo de encuestas de 5 escalas es que, ya lo hemos visto, también por comportamientos, cultura, la gente se va al medio, no quiere tomar posición. Es muy cómodo estar en el medio. Entonces, en una escala de 1 a 5, lo más probable es que recibamos una cantidad importante de respuesta 3. La respuesta 3 no nos dice gran cosa. ¿Ok? Necesitamos que la gente tome partido. Necesitamos que la gente realmente responda si es que está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Okay? Porque eso nos va a permitir poder ocultar mejor el estado de la situación de nuestra empresa respecto a cultura. Como les digo, pueden ser una escala de 4, una escala de 8, siempre pares. Yo prefiero no utilizar escalas que la gente puede irse directo al medio. Acá eso no me sirve de mucho. Y luego tenemos un semáforo como criterio de aceptación. Esto también ustedes lo pueden modificar. ¿Ah? Verde entre 82 y 100, verde clarito entre 62 y 82. Hemos tenido empresas, hace poco hicimos una intervención en Star Perú, y hubo una pequeña modificación con respecto a los criterios, porque todo esto tiene que ser hecho sobre la base de lo que la empresa está pensando, cómo lo va a manejar, y la idea es que la información esté totalmente orientada a la posibilidad de generar acciones para poder hacer estos cambios que sean necesarios. Entonces, ustedes pueden cambiar el semáforo,
pueden cambiar inclusive las preguntas. Lo que no pueden cambiar son las dimensiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si cambian las dimensiones ya no vamos a poder comparar con otras empresas. ¿Okay? La idea, y eso es lo que hemos hecho nosotros, en Argentina, en ANAC, por ejemplo, veo que hay varios participantes de ANAC en el foro actualmente, en el webinar. En ANAC hicimos esta misma encuesta para ver cuál era la cultura organizacional en la autoridad aeronáutica en Argentina. Y lo hemos hecho en operadores aéreos, lo hemos hecho en MRO, lo hemos hecho en aeropuertos, lo hemos hecho en muchos proveedores de servicios y en autoridades. Entonces, al tener las 8 dimensiones que sí son estándar, yo puedo comparar papas con papas, camotes con camotes. ¿Okay? Entonces, puedo comparar una organización con otra y ver qué está pasando en esta organización y qué está pasando en esta otra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estoy usando, obviamente, una estandarización respecto de las dimensiones que estoy evaluando. Entonces, una vez que tenemos ya la información, vamos a proceder a hacer el informe, las conclusiones, las recomendaciones y, importante, hacer el plan de acción que sea necesario o las acciones que sean necesarias y luego volver a medir. ¿Para qué? Para saber si hubo delta, para saber si hubo movimiento en las dimensiones. ¿Ok? Tenemos un estado actual, queremos un estado futuro y entonces al año siguiente queremos saber si llegamos a ese estado futuro. ¿Ok? Y si no, vamos a tener que hacer más acciones. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Acuérdense que nosotros medimos para poder gestionar. Dado que la cultura se tiene que gestionar, tenemos que medir. Si no se mide, nunca podremos intervenir la cultura. Y tampoco sabremos si es una cultura positiva o es una cultura que nos está jugando en contra de la seguridad operacional. Vamos a hacer, obviamente, reuniones a nivel gerencial, ¿ok? Una vez que tengamos los resultados, tenemos que juntarnos con el ejecutivo responsable, los post holders, de tal manera de entender la situación a nivel macro y con los gerentes de cada área para entender la situación a nivel micro en su área. El gerente de aeropuerto, en el caso específico un operador aéreo, el gerente de operaciones de vuelo, el gerente de mantenimiento, etc. Lo mismo, si es una autoridad aeronáutica, la gente que está en el área de normalización, los que generan las normas, los reglamentos, la gente que está en certificaciones, la gente que está en inspecciones, aprobaciones. ¿Okay? Todo eso son distintas áreas y hay que verlo por área y hay que verlo como un macro. Importante, cuando se establezcan los planes de acción, obviamente tienen que tener también una metodología para formular un plan de acción o un programa de acciones en buena cuenta. Nosotros utilizamos mucho la norma ISO 10006, que es una norma que nos permite entender cómo se gestiona en forma de calidad los programas o los proyectos que tienen, obviamente, actividades, acciones. Y en esencia no es nada más que entender los tiempos, entender los recursos, entender los responsables, entender la logística, entender el cronograma, entender el riesgo. Acuérdense que estamos generando acciones y por lo tanto esas acciones tienen que dar un resultado. Tenemos que preguntarnos, ¿estas acciones pueden fallar? Y si fallan, ¿por qué podrían fallar? ¿Y qué vamos a hacer para que no fallen? ¿Okay? Eso es gestión de riesgo. Por lo tanto, en la gestión de proyectos y en la gestión de programa de acciones, se tiene que hacer gestión de riesgo también. Riesgo para asegurarnos que aquello que queremos lograr con las acciones, efectivamente prevenimos que no vaya a haber fallas. ¿Okay? Entonces, eso es en esencia gestión de riesgo. El cuestionario, obviamente, esto se lo estamos entregando para que ustedes lo analicen. No voy a referirme a cada una de las preguntas de ninguna manera, eso ustedes lo analicen
con detenimiento, sí voy a ir por las distintas dimensiones. Entonces, acuérdense que el cuestionario tiene que atender a las 8 dimensiones. Ustedes pueden modificar el cuestionario, pueden incluir otras declaraciones que para ustedes sean relevantes por la situación de la organización. En nuestro trabajo con Star Perú, hace poquitos meses atrás, modificamos algunas declaraciones por la situación que estábamos viviendo hoy día, el tema del COVID-19, el tema de suspensión de operaciones, una serie de cosas que nos estaban pasando y obviamente era necesario hacer algunas alteraciones en cada una de las declaraciones. Entonces, esas declaraciones, en vez de ser 55, usamos 50. Perfecto, no hay ningún problema. Lo que no se alteró y no se debe de alterar nunca es las 8 dimensiones, porque si ustedes alteran eso, evidentemente van a poder entender qué está pasando con respecto a esa nueva dimensión, en su caso, ¿ok? Pero no lo van a poder comparar con otras organizaciones. Y acá lo que buscamos también no es solamente entender qué nos está pasando a nosotros, sino qué está pasando en otras organizaciones. Nosotros como QSL hemos generado este centro de excelencia que es el centro que está haciendo estos webinars internacionales, colaborando con la industria, porque nos interesa saber qué está pasando en el mundo y especialmente en nuestra región. Entonces, para poder tener un estándar y poder compararnos, poder medirnos entre organizaciones, es muy importante que ustedes cumplan con estas 8 dimensiones. Por ejemplo, respecto a liderazgo y compromiso, aquí ustedes tienen 6 declaraciones. Voy a leer una de ellas nomás. En la sexta, ¿el personal está comprometido con la mejora continua? Ustedes tendrán que responder 1, 2, 3 o 4. Estoy muy de acuerdo. Perfecto, 4. Oye, la verdad, nadie sabe nada de mejora continua y no se está practicando. 1. Se acabó. ¿Ok? Para cada una de las declaraciones ustedes le van a colocar un puntaje. En el tema de comportamientos y prácticas, la gente está aplicando TEM diariamente. La gente está reportando. La gente está realmente comportándose de manera segura. ¿Okay? Ahí hay una serie de declaraciones que están relacionadas con el comportamiento y las prácticas respecto, obviamente, de seguridad operacional. Ojo, no, acá no estamos hablando del enfoque al cliente ni de otras cosas. Nos estamos enfocando a entender la cultura desde la perspectiva de la seguridad operacional. Respecto de conciencia y aprendizaje, aquí hay varias declaraciones. Se analizan las causas de las desviaciones, la capacitación es efectiva, el personal comprende. ¿Okay? Esto es básicamente para detectar qué está pasando con respecto a la conciencia y con respecto a al aprendizaje organizacional. Adaptabilidad. La organización realmente se adapta, tiene los mecanismos para adaptarse, gestiona el cambio, hace análisis de riesgo del cambio. Todo esto son temas que tienen que ver con la adaptabilidad. Acá en este caso específico tenemos 5 declaraciones. Ustedes pueden colocar 2 más, por ejemplo, si consideran que esas declaraciones ayudan a entender la adaptabilidad en su organización. La parte de comunicación, cómo compartimos desde el punto de vista de comción, cómo ponemos en práctica, cómo obtenemos retroalimentación, cómo hacemos que aquello que se dice se entiende de la misma forma que se dijo, desde el punto de vista de lo que se está diciendo. Entonces, ¿cómo está funcionando la comunicación? ¿Es la comunicación efectiva o no es efectiva? Acuérdense que la comunicación siempre existe. ¿Okay? Ahí otro axioma de la comunicación es que la comunicación es, punto. Que puede ser inefectiva, esa es otra cosa. Pero siempre nosotros estamos comunicando. Si no hacemos nada, estamos comunicando que no hacemos nada. Así de simple, pero estamos comunicando de manera verbal, con nuestros gestos, con nuestra postura, con nuestros estilos. Siempre estamos comunicando. Por lo tanto, estas preguntas o estas declaraciones apuntan a
justamente si el proceso de comunicación es realmente efectivo. Luego la parte de equidad y justicia, realmente se toleran los errores, no se castigan, no se busca culpables, sino lo que se busca es aprender, entender del error y cambiar por efectos del error y sus causas para prevenir que otra vez volvamos a cometer esos errores. Con respecto al clima organizacional, la percepción de la organización, acá tenemos unas cuantas declaraciones, son 6, pueden colocar otras más para ocultar qué siente la empresa, perdón, qué sienten las personas respecto de su organización. ¿Ok? La importancia de entender las emociones. Entender las emociones. Ahí el Pato nos puede ayudar a colocar unas cuantas declaraciones más con respecto de la percepción. Bien, tecnología, hardware y software. Tenemos los recursos suficientes, tenemos los servicios necesarios como comunicaciones, internet, transporte terrestre, etc. Están los procedimientos claros, están bien definidos, están bien distribuidos, tenemos indicadores, en fin, todo aquello que nos permite poder cumplir con la tarea desde el punto de lo que es hardware, tecnología dura, equipamientos, bienes, aeronaves, etc. Y tecnología blanda, documentación, información y, por supuesto, servicios, software. Bien, para mostrar cómo se llega esto a partir de las conclusiones de las encuestas y, por supuesto, a partir de las entrevistas y a partir de las observaciones operacionales, vamos a analizar simplemente en resultados. Estos resultados son de una empresa X, lo que les va a permitir es poder saber cómo se maneja este radar, ¿no? Esto es a nivel organizacional. Ustedes pueden ver que el liderazgo y compromiso está un poquito más alto. Vemos que la percepción de la organización está baja, fíjense, 58% frente a 69% de liderazgo. ¿Qué cosa quiere decir acá? La gente no se está sintiendo muy a gusto con esta organización. Algo está pasando. Probablemente algunos aspectos de higiene no están funcionando. ¿Ok? Entonces, evidentemente hay algún tipo de rechazo, algún tipo de sentimiento encontrado frente a la organización. Vemos que la parte de justicia y equidad está justo en el límite, ¿no? Esto tendríamos que mejorarlo, llevarlo más hacia un estado nuevo que podría ser 72, 73%. Por ejemplo, ustedes se van colocando las metas para el futuro. Y acá tenemos lo que ha pasado en operaciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, a nivel empresa, fíjense, a nivel macro, este es el resultado. Pero ¿qué me está pasando aquí? Fíjense que en operaciones tenemos todo en amarillo. Algo está sucediendo, algo está pasando a nivel gerencial, algo está sucediendo en el área operacional. ¿Por qué es importante hacer el análisis por áreas y a partir del macro? Porque si hacemos acciones, ustedes fíjense, aquí por ejemplo, en el tema de comunicación estoy en 46%. Esto quiere decir que en el área de operaciones no está funcionando la comunicación, no es una comunicación efectiva, algo está pasando aquí. ¿Ok? Pero sin embargo, la comunicación a nivel empresa está en 70%. Entonces hay una diferencia notable entre esto, 61, y esto. Entonces, si nosotros no lo hacemos por áreas, no vamos a poder generar acciones específicas en el área. ¿Ok? Hay que hacer acciones a nivel global de toda la organización, pero hay que hacer acciones específicas en este caso, el área de operaciones. Bien, la idea es que ustedes tengan estos resultados. Ahí tenemos aeropuerto, por ejemplo. Fíjense, en aeropuerto el comportamiento y práctica está bastante bien y la adaptabilidad también. Pero si esto lo comparamos con, obviamente, mantenimiento, muy similar. Mantenimiento, en este caso específico, es aparentemente la mejor organización de área, ya que supera, fíjense ustedes, supera
a la organización como un todo. ¿Ok? La parte operacional definitivamente es la que peor está y por lo tanto va a requerir mayor cantidad de acciones. Pero veo que la parte de mantenimiento está bastante mejor. ¿Ok? Acuérdense que la idea es poder saber en qué situación está y generar las mejoras que sean necesarias. Bien, ¿cómo logramos hacer esta gestión de cultura? Acuérdense que toda gestión parte por saber el estado, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos que planear, tenemos que organizar, tenemos que dirigir y tenemos que ejecutar y controlar. Eso es gestión, administración. Entonces vamos a gestionar la cultura y el clima de la organización. Y eso significa que tenemos etapas. Y acá están las etapas. Esto simplemente es una etapa, perdón, un conjunto de etapas secuenciales. ¿Ok? Está claramente establecido, no lo voy a leer uno por uno, pero hay que hacerlo en secuencia hasta llegar a implementar acciones y, por supuesto, controlarlas para saber que esas acciones que se han implementado son efectivas. Acá está, diríamos, una imagen que nos permite poder entender el concepto de gestión. Lo primero de todo es qué tenemos que tener. Y para eso vamos a usar el anexo 19 en el caso de seguridad operacional. ¿Qué queremos? Cumplir fielmente con el SMS. Perfecto. ¿Dónde estamos? Y para saber dónde estamos, vamos a usar esas 8 dimensiones, vamos a usar las encuestas, vamos a usar las observaciones y vamos a usar las entrevistas. Y a partir de la brecha que haya entre lo que queremos y lo que tenemos, entonces vamos a generar un plan de acción o un programa de acciones que nos permita llegar a esa situación futura. ¿Ok? Y entonces vamos a ejecutar el plan y vamos a controlarlo para entender de que nuestro plan es verdaderamente efectivo. Acuérdense que los análisis para establecer la línea base, ya lo hemos dicho, focus group, entrevistas, encuestas y observaciones. Y acá también tienen otra imagen que nos presenta de forma macro lo que estamos haciendo. Estableciendo primero el marco normativo, que es lo que queremos, ¿ah? Y acá para eso está el anexo 19, eso es lo que queremos. Luego tenemos que hacer el diagnóstico, luego tenemos que analizar los resultados, luego tenemos que entender la brecha y generar el diseño de acciones, lo ponemos en ejecución, hacemos seguimiento, evaluamos y volvemos a medir. ¿Ok? Eso es en esencia la gestión de cultura y clima organizacional que, por supuesto, favorezca a la seguridad operacional. Este es uno de los primeros eventos que hicimos en el año 2012 en TAC. Estas son fotos reales. Como ustedes pueden ver, fue un tremendo esfuerzo. Se hicieron una serie de elementos motivacionales como gorritas, una serie de cosas que le entregamos al personal. Se hicieron reuniones con las distintas áreas, se hicieron charlas de motivación, sensibilización respecto del cambio cultural, se tuvo equipos por áreas, se aplicaron reuniones para entender qué es lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, especialmente en el ámbito de IT, que nos ayudó muchísimo. Entonces, lo que ustedes pueden ver que este es un esfuerzo grande, este es un esfuerzo importante. ¿Ah? Hay que tomárselo en serio. ¿Okay? Hay que tomárselo en serio. En todas las empresas en las cuales nosotros hemos intervenido, ha sido muy similar y hemos podido lograr tener la información necesaria para tomar decisiones. ¿Okay? Y eso es lo que queremos hacer. Muy bien. Esto es lo que yo quería expresarles con relación a cómo gestionar la cultura. Yo espero que esta información les sea de utilidad. Como les digo, por favor, analícenla con detenimiento. Si hay cualquier duda, me escriben y evidentemente yo les voy a poder ayudar, les voy a poder apoyar en su esfuerzo por realmente hacer gestión de cultura y cumplir con el componente número 4.
Muy bien. Voy a dejar de compartir para darle la palabra a Patricio. Adelante, Patricio. Muchas gracias. A ti, José, excelente me parece la presentación y la idea fundamental está referida justamente a que pensemos esto y veamos de qué manera podemos cumplir con el deseo de la OASI, que fundamentalmente está en llegar a una cultura de seguridad operacional positiva. Y esto que parece tan simple, no lo es, tampoco es mera capacitación en términos de solamente pensar en cumplir con los requisitos, con la parte técnica, con aquello que nos exigen las autoridades o una cierta cantidad de cursos con los cuales nosotros tenemos que demostrar que las personas han recibido una capacitación. Y como tú lo mencionabas y tocaste algunos temas, también Philip tocó algunos temas que están referidos al individuo, a lo que tiene con lo que hemos mencionado como cuerpo, emoción, lenguaje, todo lo que tenga que ver con el coaching operacional, con esto que llamamos el sentimiento, la emoción, porque la emoción es subjetiva. ¿Ah? De esa manera, entonces, ¿en qué tenemos que pensar? ¿De qué manera entregamos capacitación? Y para entregar una capacitación que tenga un resultado, que tenga la posibilidad de llegar a lo que nosotros esperamos, es fundamental, como dice el título ahí, la detección de las necesidades. Y por supuesto que de eso vamos a hablar algunos minutos, pero fundamentalmente es darle la gran noticia. Y la gran noticia es el centro de excelencia. Veamos la siguiente, donde quiero mostrarles un poquitito el recorrido que nosotros vamos a realizar, un pequeño temario que me va a tomar algunos minutos, no piensen que es demasiado, ya estamos llegando a los horarios comprometidos, y tiene que ver con esto que llamamos DNC. ¿Qué es lo que son las DNC? La detección de las necesidades de capacitación de las organizaciones, que no necesariamente son todas las mismas, sino que depende del contexto, del lugar, de las personas, de la realidad operativa. Vamos a hablar un poquito de ello. El centro de excelencia, ¿qué es lo que es? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de este centro? Algunos cursos que estamos implementando y otros más que se van a ir agregando en la medida que generamos el desarrollo. El diploma, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? Los resultados finalmente esperados de todo esto y, por supuesto, cursarles a todos los que nos están acompañando y han confiado, ¿verdad?, en este quinto webinar y nos acompañan 21 países, lo cual es fantástico. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos temas. Y el primero de ellos, para que inmediatamente ingresemos, el número 1, vamos a la siguiente, guarda relación con la DNC, o sea que son las necesidades de capacitación, que nos ha permitido, por un lado, 25 años de trayectoria, más de 200 sistemas, 400 y tantos cursos desarrollados en muchos lugares y en varios países en varias ocasiones. No vayan a pensar ustedes que en algunos países solamente hubo 1, 2 o 3 cursos, sino que muchas veces nos dejamos caer y esto fue mucho más allá que un pequeño periodo de tiempo. Bueno, lo que permitió fundamentalmente fue entender qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las necesidades y esto reforzado con la pandemia, los webinars que ustedes muchos participaron, el número 1 que estuvo referido a la tragedia del accidente de Pakistan Airlines, que hicimos un trabajo que tuvo mucha aceptación, tanto así que tuvimos que generar
un segundo webinar relacionado con dicho accidente y posteriormente la importancia del SMS como un aspecto estratégico del negocio aéreo y la promoción y desarrollo de la cultura. Y tuvimos la suerte de contar, ¿verdad?, con Daniel, que nos contó, Daniel Mauriño, me estoy refiriendo a él, quien nos contó cómo se inició, de qué manera se dio vida, nos mostró el certificado de nacimiento del SMS, y eso fue bastante atractivo para muchas personas que no sabían en qué momento, cuántos años tiene. Descubrimos que ya el SMS está a 15 años en la palestra. Entonces, este preámbulo, ¿qué me permite a mí? Decirles que la detección de necesidades la hemos conseguido en el tiempo. Por supuesto que es una detección genérica y también hay que trabajar en algún momento con la detección específica de las necesidades de la mayoría de las organizaciones. Así que desde ese punto de vista, QSL, al lograr determinar esta necesidad de capacitación, buscó entonces, veamos lo siguiente, que guarda relación con, espero que visiten esta página, con el centro de excelencia. Es decir, tener un lugar donde ustedes sepan que pueden ingresar, pueden ver quiénes somos, de qué manera está la oferta, quiénes son los instructores, cuáles son los cursos a los cuales ustedes pueden acceder. Y desde ese punto de vista, generar una capacitación en concordancia con las necesidades modernas. ¿Qué es lo que buscan estas necesidades hoy en día? Lograr un individuo que tenga esa conducta esperada, que no es ni más ni menos que la respuesta a un estímulo, la correcta interpretación de qué cosa, de lo que está sucediendo en un proceso. Y eso va más allá de mera capacitación técnica, porque de alguna manera lo que tenemos que hacer es una observación de 360 grados cada uno de los individuos que compone una organización, desde el nivel estratégico, táctico y el operativo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que cada persona pueda aplicar su responsabilidad dentro del proceso y junto con ello también pueda aplicar no solamente su responsabilidad, sino que su autoridad. Y uno dice, ¿cómo es posible un señor que a lo mejor la gran tarea que tiene es prestar un apoyo como mecánico de línea? ¿Tendrá alguna autoridad? ¿Tendrá que tener alguna autoridad? Y la respuesta es, por supuesto que sí, cada cual en el nivel que corresponde, y hay que hacer uso de esa autoridad. En el caso de los pilotos, cuando un piloto ve que el vuelo no está en un nivel de riesgo que sea aceptable, no está en otras palabras, el riesgo controlado, él aplica la autoridad. Y al aplicar la autoridad, ¿qué es lo que voy a conseguir? Fundamentalmente, mantener el estándar y no ser factor contribuyente a un suceso o un evento de aviación que pueda complicar a una compañía y por supuesto que al sistema aeronáutico completo, porque nos vemos todos afectados con cada accidente que ocurra. Y en esto José lo mencionó muy bien, dijo él, este año es un año negro, no solamente desde el punto de vista del dilema gerencial de la producción, sino que desde el punto de vista de la protección. ¿Por qué razón? Porque los pocos vuelos que tenemos, ese 20% de operaciones, nos han arrojado una cantidad de sucesos que no la teníamos desde hace 50 años. Y eso es algo que tenemos que atacar, que tenemos que pensar y forma parte de lo que andamos buscando, lograr esa cultura de seguridad operacional positiva que nos pide urgentemente OASI. Veamos lo siguiente. Aquí, siguiendo el temario,
nos vamos a encontrar con el gran objetivo de este centro de excelencia. Y el gran objetivo está relacionado con impartir programas, pero programas que tengan un valor agregado, que de alguna manera apliquemos lo que normalmente hablamos desde el punto de vista de cómo vamos a transmitir contenidos, cómo esos contenidos en el aula, en la sala de clase, donde algunos piensan que ahí se aprende. Les tengo malas noticias, en el aula no se aprende. En el aula lo que uno hace es la comprensión, el entender un tema. El aprendizaje requiere práctica, el aprendizaje requiere repetición, el aprendizaje es un proceso social. Si no, yo voy a salir feliz de una sala de clase, llego a mi mundo operativo, me encuentro con otras prácticas y a los 3, 4 días ya mi conducta no va a ser lo que estábamos esperando. Pincha la siguiente, Snyder, por favor. Ahí quiero mostrarles que tanto los cursos presenciales como los online, independiente de que hoy en día yo les diría que el 100% de los cursos están referidos a lo virtual, bajo una modalidad virtual live, que en el fondo lo que busca es traspasar sentimientos, traspasar la dinámica tan necesaria para poder soportar 2 o 3 horas de estar sentado frente a un computador. Y por eso es que requiere esto calor, requiere moverse, requiere instructores que tengan el dominio de la transmisión de los contenidos virtuales para llegar al resultado esperado. ¿Hay una experiencia de por medio? Por supuesto que sí. La idea fundamental, el título lo dice, preparando el regreso. La fotografía muy penosa no es de las 3 de la mañana, sino que es la hora peak, ¿verdad? En un aeropuerto cualquiera, no les voy a contar dónde, y lo que estamos esperando es tener la afluencia de público que siempre hemos tenido. ¿Qué es lo que significa esto? Que vuelvan los vuelos, que tengamos las operaciones, que recuperemos nuevamente ese 100% al cual llegamos en el 2019. Pero no es solamente el entusiasmo de querer partir, sino que tenemos que estar preparados para poder partir. Y cuando digo preparados, me refiero a los pilotos, me refiero a los mecánicos, a los encargados de operación, los controladores, es decir, todo aquel personal aeronáutico que de alguna manera presta apoyo a las actividades de las operaciones aéreas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que tener competencia. Lo hemos dicho muchas veces, no es solamente lo técnico, no es solamente el saber algo, sino que tenemos que tener habilidades técnicas de demostrar qué y la actitud, es decir, esa actitud que funciona en base a los estados de ánimo. Si los estados de ánimo no los promuevo, no hago el apoyo, no estimulo a la gente, y hoy en día en que los estados de ánimos de todos nosotros han estado un poquitito al debe, la seguridad operacional, el alcanzar esta cultura se está colocando cuesta arriba. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Centro de excelencia, capacitación de excelencia, instructores jugados con esta nueva idea de incorporar técnicas de coaching, neurociencia y todo lo que estamos relacionando para poder alcanzar la gestión por competencia, riesgo operacional, que no es solamente saber la pequeña metodología que nos dice que tengo que tener un proceso de identificación de peligro, que tengo que examinar las defensas existentes, que si no me gusta el resultado que estoy encontrando, tengo que implementar otras defensas para poder señalar que el nivel de riesgo está en un nivel aceptable. Y el aseguramiento, ¿cómo hago el aseguramiento en la dinámica de los vuelos, la dinámica de los aeropuertos y la dinámica que se nos viene encima? Entonces, esta serie de cursos y otros más
insisto, que nosotros vamos a incorporar, incluyendo la técnica de presentación, de entusiasmo y sobre todo motivacional que tienen que entregar los facilitadores, los instructores, van a poder estar para ustedes permanentemente. ¿Qué es lo que buscamos? Miremos lo siguiente, lo que buscamos. En la siguiente lámina ustedes van a observar, ayúdame Snyder por favor en la siguiente. Ahí ustedes tienen el ejemplo de un certificado, pero ¿cuál es la idea que hay detrás para que entiendan el concepto completo? No es meramente recibir un certificado para poder enmarcar o para poder demostrar a la autoridad o a mi empleador el que yo tengo una competencia, sino que este certificado tiene que estar amparando respuestas, resultados, actitudes que solamente llegan cuando la capacitación ha logrado que ustedes hagan distinciones que antes no podían hacer. Y esas distinciones pasan desde el mundo interno, el mundo operativo, el contexto y la reinterpretación de lo que está sucediendo en cada uno de los procesos. Entonces lo que buscamos es que este certificado sea un aporte a esa cultura que estamos buscando, a eso que queremos alcanzar. Y eso lo vamos a alcanzar en la medida en que la excelencia en la transmisión de los contenidos se cumpla. Veamos la siguiente, por favor, Schneider. En la siguiente, decirles que este centro de excelencia los invita a participar de estos cursos desde, como dice ahí, la comodidad de tu oficina, de tu hogar. Y lo que más nos preocupamos, que hoy en día la realidad, y me voy a referir al tema odioso económico, que está, por supuesto, que complicando todos los hogares y a todos los profesionales de la aviación, es un centro de excelencia que está planteada a costos básicos, a costos mínimos, que son, creo yo, una novedad dentro del sistema aeronáutico latinoamericano que queda a disposición de todos ustedes. Mi presentación, ¿qué es lo que buscaba? No dejarlo fuera del conocimiento de que existe este centro, es para ustedes y por supuesto que los estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Schneider, continuamos con la misma presentación para que ya ir finalizando. Yo he ido contestando muchas de las preguntas en el chat. No sé si haya alguna más que debamos responder. Agradezco a todos los participantes, a los especialistas que han estado con nosotros, a Philip, a Patricio. Yo creo que es súper importante que en estos momentos tan difíciles para todos estamos sufriendo de alguna u otra manera, y tenemos que colaborar para poder mejorar entre todos. La seguridad aérea se mejora a nivel sistema. Y por lo tanto, si no colaboramos, si no trabajamos en equipo para que haya esa mejora, especialmente a producto de toda la problemática que estamos viviendo, entonces los índices que teníamos y el aprendizaje que habíamos logrado desde hace muchos años, hemos logrado una de las industrias más seguras a nivel mundial. Entonces se va a echar a perder todo, se va a echar a perder todo nuestro trabajo, nos pone en peligro la industria, pone en peligro obviamente también nuestras vidas y nuestro sustento. Así que la idea es poder participar con todos, colaborar, entregar la información que sea necesaria. Escríbanos porque nosotros lo que hacemos es trabajar sobre sus necesidades. Y estos webinars de alguna manera han ido saliendo producto de sus inquietudes. Entonces, y lo vamos a seguir haciendo en la medida que ustedes nos escriban, nos digan qué está siendo necesario para que ustedes puedan mejorar en el ámbito y la naturaleza de su operación. Y nosotros encantados. Nosotros nos dedicamos a esto. Yo trabajo en aviación hace 50 años, soy un apasionado por lo que hago.
muchos de ustedes me conocen, yo he trabajado directamente con ustedes en todas las empresas en las cuales he sido directivo y ejecutivo responsable. Hemos aplicado todas estas cosas. O sea, esto no es teoría, esto está totalmente puesto en práctica. Veo que uno de los participantes es Ricardo Caso, con quien generamos, desarrollamos hace muchos años atrás con todo un equipo, por supuesto, de gente LAM Argentina, y LAM Argentina fue, yo diría, uno de los alumnos más aplicados y lo han hecho estupendo. Desgraciadamente, la situación ahora, producto del COVID-19, ha impactado tremendamente la operación allá y ha afectado a muchísima gente, pero yo soy consciente que todas estas cosas que trabajamos juntos y que entendimos era necesario aplicar, se aplicaron en su momento y se lograron los resultados esperados. Así que ahí veo a Antonella, a Ricardo, que están por aquí, y los agradezco todo el tiempo que hemos compartido juntos y por supuesto especialmente ver que ustedes llevaron al éxito a la seguridad operacional en esta empresa del grupo LAN, ahora LATAM. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente les pido que nos cuenten, que nos escriban para poder saber qué otras cosas requieren que hagamos, qué otros webinars les interesa, y poder entregarles toda la información que tenemos. Estamos trabajando hace ya más de 25 años en este tema como QSL, así que toda esa experiencia lograda, todas esas formas de trabajar, toda esa experiencia con tan buena gente con que hemos trabajado en muchos países, la idea es que la compartamos y que cada uno de ustedes pueda favorecerse y beneficiarse de todo este aprendizaje logrado a través de los años. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Philip. Gracias, Patricio. Muchas gracias a Snyder. Tú siempre ahí al pie del cañón trabajando para que estos webinars funcionen. Muchas gracias.